Diagnóstico precoz y prevención de la discapacidad de origen genético. Por Antonio González Meneses, de la Unidad de Dismorfología y Metabolismo del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y de la Universidad de Sevilla, profesor de Pediatría del Departamento de Farmacia. La discapacidad intelectual es una alteración que afecta a casi el 3% de la población, existiendo causas genéticas, ambientales o mixtas, es decir, genética junto con alteraciones ambientales que pueden dar lugar a dicha discapacidad. Centrándonos en las causas genéticas, nosotros en cada una de nuestras células tenemos ADN que se encuentra en el núcleo de las células y en la mitocondria, y que es heredado de ambos padres, salvo el ADN mitocondrial, que es heredado solo de nuestra madre. Este ADN, entre otras funciones, codifica proteínas, y este ADN está organizado en genes, y estas proteínas van a tener una capacidad importante de manejarse dentro de nuestro organismo y dar lugar a procesos biológicos muy importantes. Así, cuando este ADN se altera, vamos a tener diferentes tipos de enfermedades genéticas. Vamos a tener alteraciones cromosómicas que afectan al número de cromosomas total o parcialmente y, por tanto, a varios genes simultáneamente, o alteraciones que solo afectan a un gen, con herencias dominante, recesiva o ligadas al cromosoma X. ¿Y estas alteraciones genéticas pueden prevenirse? Bueno, para poder prevenir la discapacidad de origen genético, lo primero que necesitamos es un diagnóstico genético certero, identificando el riesgo de recurrencia en la persona que tiene la enfermedad o en su familia. Y cuando hablamos de niños, hay que tener en cuenta que si hay un niño es que hay unos padres en edad fértil que pueden tener otros hijos y a veces afectos de la misma enfermedad. Para tratar de hacer este diagnóstico tenemos diferentes herramientas. Tenemos cribados poblacionales, tenemos una detección precoz mediante las pruebas que se hacen en el embarazo, o tenemos una detección previa en el embarazo llamada preconcepcional o diagnóstico genético preconcepcional. El diagnóstico genético certero, saber exactamente desde el punto de vista genético dónde estamos, cuál es la alteración, por qué se ha producido y qué consecuencias tiene, es algo fundamental. Sin un diagnóstico genético certero no siempre va a ser posible una prevención adecuada. En algunos casos, muy pocos, no va a ser imprescindible, pero conocerlo permite establecer claramente riesgo de recurrencia y técnicas correctas para su diagnóstico precoz, preconcepcional o prenatal. Para ello, vamos a realizar estudios genéticos en el paciente para detectar alteraciones cromosómicas mediante array o cariotipo o estudios específicos de genes concretos según la clínica que presente, bien yendo a un gen concreto o específico o más comúnmente barriendo simultáneamente un gran número de genes mediante técnicas específicas de secuenciación masiva. Así, una vez analizado, vamos a encontrar lo que conocemos como riesgo de recurrencia, que es la posibilidad que tienen los padres del paciente o el propio paciente afecto de la enfermedad genética de tener hijos afectos de esta enfermedad. De este modo vamos a tener lo que se conoce como una alteración de novo, es decir, que ha aparecido específicamente en nuestro paciente, pero que no está presente en sus padres, siendo un riesgo de recurrencia muy bajo, pero sin embargo es posible que el paciente pueda transmitirlo a su descendencia. En este caso, los padres del paciente no van a tener medidas especiales para volver a quedarse embarazados, puesto que no es algo que ellos transmitan, si bien vamos a poder identificar precozmente si aparecen de nuevo en otro embarazo. Pero existen en ocasiones alteraciones dominantes, donde la persona afecta ha podido heredar esta alteración de su padre o de su madre, teniendo un riesgo de recurrencia del 50%, o siéndole el primero y la posibilidad de transmitirlo, ese sujeto afecto, a su descendencia, sigue siendo del 50%, independientemente de que sean varones o mujeres. Tenemos el riesgo recesivo,
donde necesitamos tener las dos copias dañadas del gen y donde el riesgo de recurrencia es del 25%, o ligado al cromosoma X, que afectará preferentemente a varones, pero también a mujeres, con un riesgo de recurrencia del 50% de los varones. En estos casos vamos a poder realizar diagnóstico prenatal, diagnóstico preconcepcional o recurrir a donantes sanos para tener una descendencia libre de enfermedad. Sin embargo, una vez que el paciente ha nacido, existen formas que aplicamos a todos los recién nacidos de identificar alteraciones genéticas, pero no directamente mirando los genes, sino mirando proteínas fundamentalmente, como son los cribados neonatales o prueba de talón. Nos permiten una detección precoz de muchas patologías, siendo prácticamente todas ellas de origen genético, siendo el estudio genético posterior a la identificación bioquímica de la alteración detectada en la prueba de talón. En la mayoría de los casos, las alteraciones detectadas en la prueba de talón van a tener además un tratamiento que va a permitir modificar, en muchos casos de modo muy exitoso, las alteraciones de afectación neurológica que el paciente hubiera desarrollado de no aplicarse este tratamiento. En Andalucía se criban una enorme cantidad, más de 30 patologías, pero existen otras comunidades autónomas que tienen aún un número mayor de patologías cribadas y otras que tienen un número menor, estando o existiendo un número mínimo de patologías que debe cribar todas las comunidades autónomas determinadas por el Ministerio de Sanidad, pero que están en torno a 14 o 15 patologías. Por otra parte, también a nivel prenatal podemos realizar un diagnóstico precoz de alteraciones. Mediante ecografías es posible detectar malformaciones congénitas, compatibles o no con la vida, y la familia puede interrumpir el embarazo o realizarse en ocasiones una cirugía intraútero. Para ello vamos a aplicar fundamentalmente técnicas de imagen como ecografía, pero a veces resonancia magnética, y es cada vez más común aplicar estudios genéticos durante el embarazo, cuando se detecta alguna patología concreta o cuando existen alteraciones familiares de una patología genética conocida. La técnica más comúnmente aplicada es la amniocentesis, donde se toma una muestra del líquido amniótico que envuelve al feto y se realizan allí técnicas concretas, mirando células fetales que tienen ADN. Pero también tenemos técnicas de diagnóstico genético fetal en sangre materna, fundamentalmente enfocadas para la detección de síndrome de Down, que están permitiendo evitar en muchos casos la amniocentesis, puesto que nos dan el diagnóstico de síndrome de Down de una manera muy sencilla y exenta de riesgos totalmente, ya que la amniocentesis tiene aproximadamente un 0,5% de pérdida fetal debida al acto de pinchar la bolsa amniótica. Estos estudios fetales en sangre materna nos van a permitir identificar células fetales que corren por la sangre de la madre y hacer en ellos estudios genéticos específicos. No sirven todavía para todas las enfermedades y por tanto debemos seleccionarla para aquellas, como es las alteraciones de síndrome de Down y algunas otras cromosomopatías, donde son extremadamente fiables. Si bien la confirmación en muchos casos nos la va a dar una amniocentesis posterior en caso de que la embarazada decida realizarla. También, cuando una alteración genética ha sido identificada antes de que la mujer quede embarazada, podemos ya realizar un diagnóstico genético pregestacional. El diagnóstico genético pregestacional consiste en la selección de un embrión libre de enfermedad, de la enfermedad que la familia podría haber transmitido a su descendencia, que no va a ser transmitido porque se selecciona un embrión libre de esta enfermedad genética. Requiere técnica de reproducción asistida y tiene un alto grado de fiabilidad. En base a ello, nosotros podemos realizar diagnósticos genéticos pregestacionales.
¿En qué consisten? La ventaja es que vamos a evitar tener hijos con una enfermedad genética conocida. Vamos a poder realizar este diagnóstico mirando esta patología identificada en algún miembro de la familia o mediante cribados genéticos pregestacionales, identificando alteraciones que la pareja podría tener aunque no haya tenido ningún hijo afecto, porque identificamos genes alterados en la pareja, en ambos miembros de la pareja, con un riesgo de recurrencia para esa alteración del 25%. Vamos entonces, una vez identificada esta alteración, a realizar una fecundación in vitro, como hemos dicho, seleccionando un feto o un embrión libre de la enfermedad genética. Si no tenemos un diagnóstico conocido previo, no vamos a poder aplicar este tipo de diagnóstico genético pregestacional. Por tanto, el cribado genético preconcepcional que hemos explicado, que es el estudio múltiple de genes en una pareja antes de quedar embarazado, nos va a permitir identificar estas alteraciones aún no teniendo la pareja antecedentes de una enfermedad genética, utilizando posteriormente el diagnóstico genético preconcepcional y favoreciendo que esa pareja que podría haber tenido un hijo afecto, garanticemos que tenga un hijo sano. Por tanto, hemos hecho aquí un repaso de las alteraciones genéticas como causa de discapacidad y hemos constatado que para su disminución es preciso un adecuado diagnóstico genético previo, bien sea identificando correctamente a la persona afectada o bien identificando en sus padres la alteración genética productora de patología. Aplicando las técnicas adecuadas se puede disminuir la discapacidad de origen genético en función del momento de la vida donde nos encontremos.